Muy buenos días, queridos espectadores. Bienvenidos a la ITV de Audi en directo desde Ingolstadt. Hace 4 semanas ya les preguntamos qué consultas tenían sobre el sistema de climatización y recibimos muchos mensajes. Estos son los temas que trataremos hoy: mantenimiento, molestias causadas por olores, procesos de enjuague y sistema de climatización CO2. Sobre todo esto hablaremos hoy, y por ello hemos invitado a un experto, Thomas Franke, formador de Audi postventa. Hola, Alexandra. Bienvenido. En anuncios publicitarios se oferta la comprobación del sistema de climatización en primavera. ¿Deben efectuarlo también los vehículos de Audi? No, los vehículos Audi no necesitan mantenimiento del circuito de refrigerante del sistema de climatización. ¿Cuáles son los trabajos de servicio actualmente? Los trabajos de servicio que deberían efectuarse en primavera son, por ejemplo, la sustitución del filtro de polen. Esto se efectúa como mantenimiento normal en el servicio de inspección del aceite. No obstante, para personas que tengan problemas respiratorios o, por ejemplo, una alergia, se deberá sustituir más a menudo. Por lo demás, como hemos mencionado, la parte técnica del sistema de climatización está libre de mantenimiento y solo debe prestarse atención a la sustitución del filtro del polen y a eliminar partes de suciedad y restos de hojas en el filtro de partículas, ya que a mayor temperatura en el ambiente pueden provocar olor a moho. A propósito del olor a moho, ¿qué puede provocar mal olor en el vehículo? La mayoría de veces los malos olores no proceden del sistema de climatización. Es cierto que el sistema de climatización podría producir olores, tal como comentan algunos clientes críticos, especialmente cuando el olor aparece al conectar el sistema de climatización. Pero cuando ese olor perdura, puede proceder de la periferia del vehículo. Por ejemplo, en un día de lluvia se podría humedecer el interior del habitáculo y al persistir la humedad puede producir olor a moho. También los vehículos de fumadores quedan afectados por el olor en todo el habitáculo interior y en los tapizados de los asientos. Otros olores pueden proceder de falta de estanqueidad en el sistema de climatización. Así pues, hay muchos factores periféricos implicados, sin necesidad de que el mal olor se atribuya al sistema de climatización. ¿Se puede producir mal olor en el intercambiador de calor? Sí, el intercambiador del sistema de calefacción puede producir olores. Los técnicos los conocen. Son olores del concentrado de refrigerante evaporado. El glicol produce un olor ligeramente dulce y, como he dicho, los técnicos ya lo conocen relacionando por falta de estanqueidad de los intercambiadores. Pero quiero remarcar que este olor solo puede producirlo la falta de estanqueidad de tubos o conexiones. Una vez se han excluido las otras posibilidades y se comprueba que el sistema de climatización produce olores, ¿qué se puede hacer? Los olores actuales del sistema de climatización se pueden eliminar con un proceso de limpieza. He traído como pieza de demostración este dispositivo de limpieza BAS 6189A. La superficie del evaporador la vemos ligeramente verdosa. La superficie tiene una protección superficial recubierta. No obstante, este evaporador siempre se encuentra húmedo. El aire, cuando está entre 20 y 40 grados, se ocupa de crear microorganismos, a pesar del recubrimiento y la carcasa que envuelve la caja del evaporador. Y eso solo se elimina con un proceso de limpieza completa. La limpieza por ultrasonidos. En efecto, la limpieza por ultrasonidos con este dispositivo BAS 6189A. ¿Podrías mostrarlo a la cámara? Sí, con mucho gusto. Este se ocupa de eliminar los microorganismos que se forman en el vehículo mediante un agente limpiador que es inofensivo para el ser humano y para el sistema del vehículo. En un pequeño vídeo a continuación queremos mostrarles cómo funciona esta limpieza ultrasónica. Aquí vemos este dispositivo lleno del producto limpiador. El dispositivo se pone en marcha y el agente genera una evaporación. En el vídeo vemos que el técnico cierra las puertas, el motor está al ralentí. El sistema de climatización está conectado en funcionamiento de recirculación, de forma que a través de la apertura de recirculación de aire se aspira el producto y se distribuye en el equipo de climatización. Al realizar la acción de limpieza, tenemos que seleccionar un nivel de ventilación mínima, ya que el producto limpiador saldrá por las rejillas. El proceso finaliza automáticamente a los 15 o 20 minutos. Durante ese tiempo se ha procurado que el dispositivo de climatización y el habitáculo interior se humedezca o se ponga en contacto con este agente. Esto también implica una desinfección del tapizado. Al final es muy importante airear el vehículo entre 10 y 15 minutos intensivamente, aunque el producto no sea venenoso.
Entiendo que este proceso de limpieza ultrasónico ya está comprobado y homologado. Es un proceso comprobado y homologado por Audi AG y puede encontrarse en la plataforma de soporte técnico. ¿Puede tener repercusiones en el sistema de climatización? No, ninguna. El producto es inofensivo para el organismo humano y debido a que el vapor pasa por la instalación pulverizada, también es inofensivo para los componentes como el evaporador, el elemento PTC, etc. ¿Existen otros procedimientos y pueden estos dañar al sistema? En el mercado existen otros procedimientos de otros fabricantes. Algunos de ellos trabajan con lo que se denomina varillas de limpieza. Son varillas metálicas con las que se puede introducir a presión un producto químico en la instalación. En este dispositivo de climatización que tenemos aquí como demostración, podemos observar que tales varillas de limpieza se colocan sobre el hueco del filtro de polen aquí en medio, para limpiar indirectamente sobre el hueco, la zona del evaporador y también el intercambiador de calor y el elemento PTC. Lo peligroso de esto es que estas varillas se introducen en el dispositivo prácticamente a ciegas, y con ellas el técnico podría dañar la superficie. Además, existe el riesgo que con este sistema se aplica una presión elevada hasta 5 bares al evaporador, al intercambiador y el elemento PTC. Los vehículos anteriores tienen un elemento PTC que se llama J604. Es una pequeña unidad de mando. En esta unidad de mando también puede entrar humedad a altas presiones y podría verse dañada. Por ello, Audi solo recomienda el proceso con el dispositivo VAS6189A. Por supuesto, si se procede de otra manera y se produce algún daño, se finalizará la garantía. Evidentemente, los costes de reparación son caros, también cuando se daña algo con las varillas o se hacen taladros por error en la carcasa para poder pasar la varilla al lugar apropiado. Estas acciones pueden producir después falta de estanqueidad. Los espectadores han preguntado por el enjuague del sistema de climatización. ¿Hay alguna novedad? El enjuague del sistema de climatización es un asunto cotidiano que ha establecido el mercado. Se suministran estaciones de climatización, es algo bastante común. Me gustaría aprovechar la ocasión para indicar que a través del suministro de material, en realidad hay dos dispositivos que pueden, entre comillas, enjuagar. Por un lado, la estación de enjuague de climatización, que se ofrece como estación completa y que oferta actualmente la empresa Baeco. Y, paralelamente, un dispositivo de limpieza de nitrógeno. Mediante este se puede introducir nitrógeno a través de los tubos del circuito de refrigerante, y así se intenta extraer partículas del sistema mediante desvaporización. De todas formas, esto funciona debido a que en estos tubos siempre hay un mínimo de aceite. No es fácil extraer el aceite por soplado, ya que se adhieren partículas. Por ello, con un soplado gaseoso, no se garantiza la extracción de todas las partículas de la instalación. Debemos recordar, pues, que siempre es necesario enjuagar. Exacto. ¿Cómo se efectúa el enjuague? El procedimiento del proceso de enjuague implica llevar a cabo el proceso 3 veces. El proceso de enjuague se efectúa 3 veces y a continuación se conecta la conexión de enjuague de forma que se utilizan los tubos del compresor para crear un circuito. Hemos llevado a cabo un proceso de enjuague como ejemplo en un Audi A6. Aquí vemos el vehículo en la plataforma elevadora con 2 tubos colgando. Se trata de los tubos de conexión donde estaba el compresor, y a estos tubos se les conecta la conexión de enjuague. Aquí vemos el depósito de enjuague negro con el filtro blanco. Es importante que pase todo el agente frigorífico a través del depósito de enjuague y del filtro. Para detener el sistema se comprueba primero si hay suficiente agente frigorífico en él. El proceso de enjuague solo puede iniciarse cuando hay un mínimo de 7 kilos de R134A en el sistema. El proceso de enjuague se efectúa automáticamente. No obstante, se debe comprobar si el agente frigorífico va siendo cada vez más limpio. La limpieza se percibe porque el agente es cada vez más transparente. Una vez esté limpio, el proceso de enjuague se finaliza y a continuación se pueden sustituir los componentes, como por ejemplo un nuevo compresor. ¿Existe algún proceso de enjuague alternativo? Y en caso afirmativo, ¿cómo lo valorarías tú? Sí que las hay. Son dispositivos de servicio de enjuague de otros fabricantes. No obstante, se deberá usar la máquina de enjuague ofrecida por Audi, ya que garantiza una limpieza exhaustiva del circuito. Considero que estos sistemas son peligrosos, ya que no garantizan la extracción de las partículas del sistema. ¿Qué problema es común en vehículos de segunda mano? Cuando un cliente compra un vehículo de segunda mano, puede ser que no le indiquen que el sistema de climatización está roto. Cuando el comprador lo detecta y se decide a repararlo, utiliza un producto tapaporos. Debido a que el evaporador y el sistema son bastante caros, existe un tapaporos que sella algunas fugas.
Además de que no funciona a la perfección, no está recomendado por Audi en los sistemas de climatización. El problema se complica porque al introducir este tapaporos en el sistema, se podrían taponar las válvulas. Por ello, me gustaría advertirles que si se encuentran ante un vehículo en el que no se hayan realizado todos los servicios, es mejor no enjuagar o intentar reparar el sistema. Es mejor explicarle al cliente el estado de su vehículo, ya que si se introduce dicho agente sellante en su taller, la estación puede sufrir un daño grave y por tanto causar elevados costes al taller. De acuerdo. Otra consulta de los espectadores ha sido si existe un intervalo de sustitución del filtro de enjuague. Es una pregunta muy importante. En el vídeo hemos visto que el filtro blanco debe sustituirse regularmente. Según el manual de reparaciones, puede reutilizarse unas 5 veces. Las cifras reales dicen que puede reutilizarse hasta 10 veces, siempre que solo se enjuaguen sistemas afectados por entrada de humedad o cualquier otro problema, o sea sin suciedad en el sistema. Por ejemplo, que tuvieran mucho aceite pero no suciedad. En tales casos, el filtro puede utilizarse hasta 10 veces. En un vehículo con daños en el compresor, en el que hay suciedad en la instalación y donde se percibe a través del vaso de precipitación que realmente está sucio, el filtro debería sustituirse tras enjuagar dicho vehículo. Si el daño del compresor fuera muy extremo, debería enjuagarse, sustituir el filtro y por seguridad volver a enjuagar. ¿Por qué debe hacerse esto? Cuando el filtro está saturado, aunque el agente líquido pasa a través de él, el filtro pierde su efectividad y bombea el producto dentro del circuito. Pero no podemos estar seguros de que el sistema esté realmente limpio, y si continúa habiendo suciedad en los tubos, se producirá un nuevo daño del compresor. Es fácil reconocer cuando está sucio el agente frigorífico. Por ello hemos preparado un breve vídeo para ustedes. Vemos ambos vasos igual que antes, pero si recuerdan, antes por el vaso izquierdo veíamos un líquido transparente y ahora vemos que espumea y que se forma una pasta gris de suciedad. En este estado, si el producto de limpieza está así de sucio, el proceso de filtro todavía está activo. Aquí vemos el filtro negro. Si esto se produjera en el tercer ciclo de enjuague, se debería sustituir el filtro. Y en caso de necesidad, volver a efectuar el proceso de enjuague. ¿Existe también un intervalo de sustitución para la botella secadora? La botella secadora está libre de mantenimiento, igual que todo el sistema está libre de mantenimiento. En un vehículo que funciona correctamente, que no ha sufrido ningún daño en el compresor, por ejemplo, debido a un impacto de piedra, la botella secadora debería durar toda la vida útil del vehículo y no sería necesario sustituirlo. Por lo contrario, si hay algún defecto, también se enjuaga el sistema y se sustituye la botella secadora, pero solo en caso de reclamación. ¿Existen problemas actualmente en el tema de sistemas de climatización? ¿Tienes conocimiento de ello? En realidad, actualmente no hay problemas, porque aún no ha comenzado el calor. Pero podríamos hablar del sistema de calefacción. Sí, podríamos mencionar el problema que creo que ya conocen los espectadores. Se trata de un problema que apareció repetidas veces en los A6, en la unidad de válvula de bomba V50. Este problema se identifica con la siguiente reclamación del cliente. Al activar el sistema de climatización en refrigeración, sale aire frío solo por el lado izquierdo, el del conductor, pero en el derecho solo aire caliente. Esto sería un claro indicio de que la válvula está taponada en el lado derecho. Puede estar taponada debido a partículas o suciedad en el agua de refrigeración. Si la válvula queda taponada y el cliente presenta una reclamación, debe sustituirse la pieza, según una información técnica de producto, TPI 2007550 versión 5 actual. Lo único que debemos destacar con especial interés es que aunque los espectadores ya conocen esta reclamación y saben cómo deben proceder, debemos advertir que la TPI ha sido modificada. Existen ahora unidades de válvula de bomba modificadas que tienen el mismo número de referencia, pero la última letra, el índice, ahora es B. En cualquier caso, consulten siempre en la sección de recambios. Si solo se sustituye esta pieza, se evitará una avería repetitiva. Una indicación muy buena. Ya que tienes mucha experiencia, ¿podrías dar algunos consejos generales para las reclamaciones que presentan los clientes? ¿Cómo debe procederse con ellos? Sabemos que tenemos clientes de todo tipo, los clientes exigentes y los clientes habituales. La variedad de clientes es amplia. Vendemos mucho y también vendemos vehículos de lujo, por tanto queremos que los clientes estén satisfechos. Si viene un cliente exigente que desea saber hasta el mínimo detalle, ¿a qué se debe el mal olor del sistema de climatización? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? ¿Reaparecerá este tras el enjuague?
A estos se les puede recomendar que si realizan un trayecto de 30 kilómetros, desconecten el compresor antes de finalizar el trayecto, de forma que el sistema ya no trabaje y no se produzca la condensación y que al estacionar el evaporador esté seco. De esa forma no se pueden formar bacterias. Recordemos que el evaporador está sometido a humedad y a temperatura. Si se elimina la humedad, podremos estar seguros de que no se pueden formar estos microorganismos. Pero esta indicación no siempre se puede aplicar, pues solamente son para alguno de nuestros modelos tal como indica el manual de usuario. Si el cliente leyera el manual del usuario, vería que el sistema de climatización tiene una función automática y ésta puede estar conectada todo el año. Como consejo general para el taller, también añadiría que si aparece algún problema en el sistema de climatización, se comprueben todos los componentes importantes, tales como sensores, servomotores, etc. Si estos presentan algún registro de avería o si algún sensor de temperatura, por ejemplo, pierde su posición de partida que indica más calor de la que hay en esa zona. Entonces la posibilidad que existe es que el técnico, a través de los bloques de los valores de medición, se forme una imagen de este sistema y diga: en total tengo 4 o 5 diferentes posibilidades de medir la temperatura de las rejillas de ventilación. Después deben compararse estos valores e intentar diagnosticar cuál es el fallo que está relacionado con la reclamación del cliente. Es decir, gracias a los bloques de valores de medición, el técnico se puede hacer una imagen razonable sobre el estado del sistema de climatización. También hay diferentes tipos de filtros de polen. Sí, actualmente hay 2 tipos de filtros. ¿A cuáles te refieres? Los filtros convencionales y los combinados. Los filtros de polen convencionales que se encargan de retener el polen en un papel. También hay filtros de polen que contienen carbón activo. Internamente hablamos de filtros combinados. Es importante que el cliente determine qué filtro desea en el vehículo. Cuando llega un vehículo a mantenimiento con un filtro combinado, en el mantenimiento debe sustituirse el filtro y montarse de nuevo otro filtro combinado. Si debido a no estar disponible se montara un filtro normal, el cliente podría quejarse. Posiblemente el cliente podría detectarlo cuando el vehículo está en caravana y no se filtraran los gases de CO y no funcionara correctamente la recirculación de gases de escape. ¿Entonces no sería el adecuado? Efectivamente, se debería sustituir por el filtro que le correspondiese a ese vehículo. Se habla mucho de estos sistemas. El CO2 llegará. Sabemos la problemática de que nuestro agente frigorífico influye negativamente en el efecto invernadero. Existe para ello una fórmula: GWP Global Warming Potential, que en castellano significa potencial de calentamiento global, que toma como referencia un material en su repercusión negativa sobre el medio ambiente. El producto de referencia es el CO2. Se dice que el CO2 tiene el valor 1. El GWP1 y el R134A tienen un valor GWP de 1300. El anterior R12, que se utilizaba en los anteriores sistemas de climatización, tiene un valor de 8000. Es decir, se ha mejorado mucho respecto al anterior. Y a partir del 1 del 1 del 2011, solo podrán utilizarse productos que tengan un valor GWP inferior a 150, así que el R134 se descarta totalmente. Se podrían utilizar productos como por ejemplo el metano, con un valor entre 80 y 110, pero el metano es de todas formas un gas peligroso que no desearíamos en el vehículo. Así pues, se ha determinado el CO2. Tendrá la abreviatura R7144 y se introducirá en los nuevos modelos a partir del 1 del 1 del 2011. ¿Qué novedades se producirán en los talleres cuando llegue ese momento? Se tendrán que trabajar a la vez con sistemas con CO2 y con sistemas con el agente frigorífico R134A actual. Con todos los modelos nuevos, me refiero a las 6 que antes hemos mostrado, por poner un ejemplo, si se siguiera montando hasta el 2013, en este modelo existente no se montará un sistema de climatización nuevo. Pero si, por ejemplo, a partir de abril del 2011 se construyera un nuevo modelo A6, o un sucesor, este dispondría del nuevo sistema de climatización. Esto también significará algunos costes extras para el taller, ya que se necesitará una nueva estación de llenado y un nuevo proceso de localización de fugas. Independientemente, el antiguo sistema seguirá funcionando. En el 2011 se seguirán fabricando vehículos con R134A, y estos continuarán otros 20 años en el mercado. Así que los talleres deberán trabajar con ambos equipos hasta el año 2020 o 2030. ¿Se pueden sustituir los antiguos sistemas de climatización con el gas frigorífico R134A por los de CO2? No, de ningún modo, no funcionaría. Debería renovarse todo el sistema, y para los modelos existentes no se ha diseñado nada. En el mercado habrá ambos sistemas.
Muchas gracias, Tomás, por toda la información presentada. Si tienen ustedes más preguntas sobre lo explicado, no se preocupen. Ahora pueden enviarlas y en unos minutos estaremos aquí de nuevo para responderlas. Hasta ahora. Estamos aquí de nuevo para responder sus preguntas. La primera nos llega de Mike. ¿Se produce mal olor cuando el cliente activa el clima tras largos periodos en invierno en los que no ha estado en funcionamiento? ¿Por qué crees que se produce este mal olor? No lo sé. Porque con la temperatura y la humedad proliferan las bacterias en el interior del sistema. Estas bacterias son las que generan el mal olor. Desde el punto de vista técnico, solo existe la posibilidad de realizar un enjuague del evaporador para solucionar este problema. Otro aspecto que ayuda a evitar este problema es que el evaporador lleva una protección superficial cuya misión es que no se depositen partículas sobre ella. Además, es posible realizar un proceso de limpieza para matar dichas bacterias. Si el problema continúa reproduciéndose, podrían indicarle al cliente que en invierno no active la climatización y así no se produce humedad, que más tarde derive en la proliferación de bacterias. Recuerden que los sistemas de climatización de vehículos Audi nuevos, de 5 o 6 años o más nuevos, tienen todos compresores que trabajan siempre. Incluso cuando se desconecta, funciona en carga entre el 0 y el 3%. Así siempre hay un flujo mínimo. Estos sistemas no hay que estar conectando o desconectando como antiguamente. De todas formas, puede darse el caso de que el compresor esté mucho tiempo desconectado. Por ejemplo, si hubiera un invierno fuerte y durante 4 semanas estuviera a menos 5 grados, el compresor no funcionaría. Es decir, es posible que se diesen las condiciones para que el compresor esté mucho tiempo desconectado. Cuando un cliente presenta esta reclamación, no todos los equipos son iguales en geometría, ni todos los clientes son iguales. Ni todos los vehículos se deberían limpiar. Seguramente antes se deben realizar comprobaciones. Sí, y por seguridad también se deberá sustituir el filtro de polen. Se puede oler cuando está sucio. Y como no, también hay la posibilidad de realizar una limpieza de ultrasonidos que elimina los microorganismos. Gracias por aclararlo. Ufe pregunta, ¿por qué se denomina de ultrasonidos? Se debe al procedimiento. El limpiador es ultrasónico y se encarga de crear vapor de agua a partir de líquido, con un tamaño determinado. Se llama así por el principio de funcionamiento del dispositivo. De acuerdo. La siguiente pregunta nos la envía Miroslav. ¿Qué puede suceder cuando no se eliminan todas las partículas y se desconecta el dispositivo? Creo que la pregunta se refiere a qué sucede cuando queda todavía suciedad en el sistema. Solo puedo dar una explicación, no puedo decir con precisión lo que sucede exactamente. En general, los compresores se construyen cada vez más compactos, más eficientes y más vulnerables a las perturbaciones exteriores. Si nos fijamos en un evaporador de un sistema de climatización, vemos que tiene una sección transversal de conducción fina, y en él hay conductos en forma de serpentín. En el recodo existe la posibilidad de que el metal, en el interior, no esté perfectamente liso, y en ese alojamiento se acumulen partículas. Si se realiza el enjuague, este se produce en sentido contrario del flujo normal del agente frigorífico. Es decir, las partículas que se han depositado deberían salir hacia atrás con el flujo. Así las partículas no deberían llegar al compresor. En resumen, si hay partículas en el sistema, puede que no suceda nada si tiene suerte, pero también puede producirse una avería repetitiva en las siguientes 4 a 8 semanas, o en las siguientes horas de funcionamiento. Es decir, el nuevo compresor puede volver a estropearse. Se trataría de una avería que se repite, costaría mucho dinero y afectaría negativamente al taller. Cuando el fabricante detecta que una pieza se sustituye 2 veces en un breve plazo de tiempo, se investiga el caso. ¿Qué sucede con productos para la localización de fugas de otras marcas? ¿Pueden afectar también a las válvulas del sistema de climatización? Audi solo garantiza los trabajos realizados con productos de localización de fugas que ofrecemos mediante nuestro catálogo de útiles especiales. Estos han sido comprobados, no modifican químicamente el agente frigorífico, son inofensivos para el sistema y para la estación de enjuague. Algunas empresas se dedican a ofrecer un producto no comprobado. Si el fabricante Audi no lo ha autorizado y un taller lo utiliza, todos los daños ocasionados irán a cargo del mismo taller, no a cargo del cliente, porque éste se negará a pagar. Tenemos otra pregunta. Nos la envía Herbert. Ustedes han dicho que durante la limpieza del sistema de climatización, el motor debe funcionar al ralentí. ¿No es suficiente que durante el proceso de limpieza el vehículo se conecte a un dispositivo cargador, por ejemplo el BAS 5903? Sí, tienes razón. Al dejar el vehículo al ralentí, se contamina el ambiente y se necesita un equipo de aspiración. Recuerden que para realizar la limpieza, el sistema de climatización debe estar en modo recirculación y que el compresor ha de estar desconectado.
Así se crea una cierta corriente, de modo que el producto de limpieza se aspira lentamente hacia el dispositivo de climatización. No importa si el vehículo está en marcha o no. Marcus pregunta en qué vehículo se monta la bomba V50 para recirculación de líquido refrigerante. Se monta solo en sistemas de climatización regulados por agua. Son los sistemas de la 6 y de la 8. En vehículos más económicos se montan normalmente dispositivos regulados por aire. Los sistemas regulados por agua son más precisos, también son más caros y se montan en los vehículos de alta gama de nuestra marca. Michael pregunta de dónde se obtienen los valores teóricos, por ejemplo, los del sensor de temperatura del sistema de climatización. Los valores teóricos se pueden encontrar en el equipo de diagnosis o parcialmente en el manual de reparaciones. Los valores teóricos para difusores son difíciles de saber con exactitud. Hay un rango en el que los sensores de temperatura oscilan. Es difícil dar un valor 100% exacto. Siempre hay una cierta tolerancia. Un método indirecto para conseguir las temperaturas es comparando varios sensores de temperatura del vehículo. Todos estarán en un determinado nivel de temperatura y si uno de ellos diverge, quiere decir que éste está defectuoso. ¿Tiene fuerzas para continuar, Thomas? Sí. De acuerdo. Sebastián de Franken pregunta si con la limpieza por ultrasonidos también debe funcionar el compresor. El compresor no debe estar en funcionamiento. Se necesita solo el ventilador para conducir el gas por el sistema. Se debe desmontar el filtro de polen y polvo. En algunos vehículos el filtro de polen puede permanecer montado, pero yo lo desmontaría y también limpiaría el hueco, ya que también puede estar sucio. Si ha transcurrido un cierto tiempo sin que se utilice el clima en invierno, es posible que al conectarlo se produzcan olores. Esto es porque se deposita suciedad en el hueco del filtro de polen. Recomiendo que vendan activamente a los clientes el filtro de polen. Vender activamente significa que informen previamente al cliente de lo que es necesario para tener un sistema de climatización en condiciones óptimas. Se pueden producir olores aunque no funcione el compresor. Recuerden que existen vehículos con la tecla ECON y también vehículos con la tecla AC. Los más nuevos no disponen de la tecla ECON, sino de AC. Antes, al activar la función ECON, se quería economizar. Exacto. Es decir, se desconectaba el compresor. Ahora la idea es totalmente contraria. Se debe presionar la tecla AC que existen en vehículos más nuevos cuando se desea conectar el compresor. Así que en los vehículos antiguos deberá presionarse ECON y en vehículos más nuevos AC. La última pregunta nos la envía Macías. ¿Deben extraerse componentes del sistema para efectuar el enjuague? Para enjuagar se necesita una estación de enjuague y una conexión con un maletín. El maletín contiene un adaptador para puentear componentes. En el proceso de enjuague normalmente se desmonta el secador y también el estrangulador o la válvula de expansión. Recuerden que siempre hay particularidades. En el A3 siempre hay un cartucho colocado directamente en el condensador. En el manual de reparaciones se indica exactamente que este puede permanecer montado durante el enjuague y sustituirse posteriormente. Lean siempre las indicaciones del manual de reparaciones para cada vehículo. En él se indica qué puede quedar montado y qué debe desmontarse. En general, como regla, se sustituye siempre el componente defectuoso. Si ha habido un daño en el compresor, se sustituye el compresor. Siempre se sustituye el secador y siempre se sustituye o el estrangulador o la válvula de expansión. Todos estos componentes se han ensuciado y por seguridad se renuevan en todo caso. Muchas gracias, Thomas, por todas estas respuestas. Y esto ha sido todo por hoy. Que pasen un buen día. Hasta la próxima. Adiós.